días, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Hoy hablaremos acerca del trabajo. Como todos sabemos, el trabajo ocupa un lugar fundamental en la vida de las personas, ya que este nos da un propósito y una identidad a cada uno de nosotros. Este nos permite obtener ingresos para satisfacer nuestras necesidades. El trabajo es uno de los principales mecanismos que usamos para relacionarnos con los demás. Se trata a la vez de una responsabilidad individual y de una actividad social que a menudo requiere la colaboración en el seno de un equipo. Puede ser fuente de dignidad y de satisfacción, pero también puede ser fuente de explotación y frustración. Para las familias y las comunidades, el hecho de disponer de un trabajo decente es un elemento fundamental para la estabilidad y el progreso social. El mundo del trabajo presenta una enorme diversidad, pero uno de los elementos que se repite en la experiencia de los hombres y de mujeres de todo el mundo es la simple realidad del trabajo para vivir. Una de las principales preguntas que formulamos para informarnos cuando nos encontramos con un extraño es ¿a qué te dedicas? Supone un punto de referencia compartido que nos permite conocernos unos a otros. Las relaciones laborales se dividieron en retribución, ambiente laboral, desarrollo, una igualdad de género, contratación, planta física, la formación, los horarios y la creación de una empresa. En lo anterior se llevó un proceso de investigación en el cual se entrevistó a 8 personas mayores de 60 años con el propósito de entender cómo era su vida laboral en esa época. De acuerdo a esto, hicimos unas condiciones laborales. La primera de las condiciones es la retribución, ya que con esta se reconoce el esfuerzo realizado por el trabajador. La mayoría de los entrevistados objetaron sobre sus salarios mal pagados. Esto se debía a que ellos pensaban que su trabajo no era bien remunerado y en esta época todavía no existía ni se había implementado la ley del salario mínimo legal vigente, lo que conlleva a que los empleadores decidieran el valor del salario subjetivamente. En este punto, cabe recalcar que habían diversas opiniones. Por ejemplo, uno de los entrevistados comentó que en su primer trabajo como monaguillo, es decir, los que ayudan a los sacerdotes, recibía por hora 20 centavos, lo cual en la época en realidad no era mucho, pero él utilizaba todo este dinero para comprar ciertas cosas mínimas que sus padres no estaban al alcance de darle. Asimismo, este mismo personaje nos comentaba que en cierto punto de su vida logró obtener uno de los grandes puestos como gerente comercial en una gran empresa, y aquí recibía 19.000 pesos por hora por su trabajo, lo cual en la época sí era bastante significativo, y fue a partir de esto que empezó a desarrollar su vida profesional y familiar. Todos los entrevistados recibían un sueldo fijo, ya que uno de ellos era representante o dueño de una empresa. Con este recibía las utilidades finales que daba al mes. Según nos cuenta, recibió unas muy buenas utilidades, debido a que la empresa en ese momento era bastante rentable. En conclusión, en este punto los salarios variaban demasiado de acuerdo al cargo que la persona ocupaba y las relaciones que podía obtener con sus jefes del cargo. El segundo punto de retribuciones es el que nos habla de prestaciones sociales. En estas podemos encontrar los dineros extras que les pagaban a los empleados después del salario. El primero de ellos es el seguro social, o también conocida la salud obligatoria. La ley se sancionó en 1946. Aunque la ley existía, podemos decir que no todos la tenían, debido a que muchos trabajaban en la informalidad. Solo las empresas grandes y reconocidas por el Estado se veían obligadas a pagar la cuenta de salud obligatoria. Segundo, está el auxilio de transporte. El auxilio de transporte fue una ley nueva que se inventó en el año 2000, por la cual ninguna de las personas se veían favorecidas por este subsidio que daban las empresas. De igual manera, el transporte en esa época no se encontraba incluido no era una categoría importante para los empleadores, por lo cual los empleados no constaban de estos o no gozaban de estas ayudas. Después existían las cesantías obligatorias, o también llamadas pensiones, que eran un dinero extra que se les guardaban a los empleados en un fondo especial para su retiro.
Anteriormente se conocía su retiro cuando cumplían un sistema de semanas, un número determinado de semanas, y llegaban a la edad de los 60 años, y 55 para las mujeres. Ahora bien, esta ley ha cambiado mucho debido a que se han hecho bastantes reformas a la ley. Las cesantías obligatorias, igualmente que la salud, no las cumplían todas las empresas, ya que muchos de ellos vivían en la informalidad. El combo de seguridad social y cesantías obligatorias eran pagados o reconocidos por las empresas. En las cesantías obligatorias igualmente entra un dinero que se llaman las primas. Las primas son un dinero extra que es la mitad del salario mínimo que se les paga en los meses de junio y diciembre a los empleados. Esta es una retribución especial que hacen los empleadores, no solo porque es obligación del Estado, sino porque aparte del apoyo que le ha prestado todo el tiempo. Para finalizar se encuentra la categoría de liquidación. La liquidación es un dinero extra que se le paga al final de la terminación del contrato al empleado. Es un dinero extra que le ayuda a salir después de un tiempo de apretado, pues que se espera que no encuentre el trabajo. Entonces es un dinero que le ayuda. Antes se aproximaba que las liquidaciones se pagaban con la mitad del salario del mes. Bien, esto es lo que nos cuenta las prestaciones sociales que se llevan en la época y en la actualidad. La jornada laboral ordinaria es de 8 horas diarias o menos y así lo han pactado las partes. Y por regla general, en estas 8 horas diarias se deben trabajar durante todo el día laboral. Y si se trabaja más de estas 8 horas diarias, es decir, domingos o festivos, estas se deben retribuir por las empresas. La extra es aquella hora que se trabaja adicional a las 8 horas diarias o a la jornada pactada entre las partes. Si en un día se trabajan 10 horas y se han pactado la jornada máxima legal, que son 8 horas, entonces tendremos 2 horas extras, que son las que han superado el límite de las 8 diarias. Sabes que sin embargo, hablando de todas estas horas, existen una reforma en el gobierno Uribe en el que disminuyó el valor de las horas extra. Entonces, un ejemplo de nuestros entrevistados que trabajaba de manera nocturna cuidando un sector, nos contaba que su salario disminuyó exponencialmente debido a que pues, las horas de sus horas extra que había trabajado eran muy bajas. Yo también escuché en uno de nuestros entrevistados un caso, pero era más, como él empezó a trabajar desde tan temprana edad, esta ley todavía no se había como acoplado. Sin embargo, a ellos no les tenían en cuenta estas horas extras. Por ejemplo, él trabajó de contador. En esta época no existía Excel o ciertos programas que facilitaban el proceso de creación de un balance general en las cuentas pues, de la empresa. Por lo tanto, él tenía que pasar toda la noche realizando este balance general y al otro día a la madrugada pues ir y mostrarle al auditor si estaba bien, y si decían que estaba mal, volver a su trabajo y seguir haciéndolo. Y todas estas horas que pasaba extra tratando de llevar a cabo esto no era reconocido. Solo se le pagaba por el hecho de entregar el resultado, sin importar las horas que él tenía que tener de su tiempo libre. Podemos observar que tenemos la retribución emocional. ¿Qué consiste en la retribución? Es todo aquello que el empleado cree que es una contraprestación al trabajo que él está haciendo en su organización. Y cuando hablamos de emocionalmente, queremos hacer énfasis, digamos, en reconocimientos, pagos extra, horario flexible en su labor. Sin embargo, en nuestra investigación pudimos dar cuenta que este reconocimiento o esta retribución emocional casi no se veía, casi no se podía notar. Uno de ellos me comentó que a pesar de que esto no era no lo consideran tan importante, sí obtuvo o sí se sintió en algún momento con una retribución emocional que era como ascendiendo. El proceso de ascender, de saber que si realizaba un buen trabajo, él iba a ser ejemplo para los demás, eso lo tomó él como una retribución emocional. Y así él pasó de ser, por ejemplo, un mensajero, a ser portero, a ser cajero, a ser contador, y finalmente logró ser un gerente de la empresa en la que se encontraba. Sin embargo, yo sentí en las entrevistas que ellos, ahora que están los adultos y realizan sus labores, sienten ya una retribución emocional por lo que hacen. Un caso que escuché ya era de una señora
que ahora trabaja como modista y que me decía que ya era un hobby para ella, ya sentía retribución en cómo las clientas de toda su vida seguían poniéndose su ropa, cómo salían de felices después de visitarla, sentía una emoción gigante y eso era lo que lo impulsaba a seguir en la actualidad realizando sus labores. Entonces, esa retribución emocional es la que los guía y la que les da los últimos impulsos para que continúen llevando la labor. Entonces me parece muy importante que ellos sientan una retribución emocional. Sí, ahora que mencionas eso, del caso anterior que comentaba, decía acerca de que ellos trabajaban en el área de servicio, todo el tema de servicios, de venta, de medicina, entonces él también se sentía muy feliz porque sentía que había una calidad humana a la hora de darle ese servicio a las personas, ayudarlos, comprenderlos, entonces que para él eso era realmente su retribución, saber que está haciendo un bien para la sociedad y que los puede ayudar a todos. Claro, es prestar, sentir el calor humano, es lo que impulsa mucho a las personas de antes, mover masas y todo eso, me parece que es vital. Es muy importante. Está el ambiente laboral, que era como cada trabajador se sentía en su lugar de trabajo. Entonces podemos empezar por el lado tedioso y hablando de la relación directa de compañeros de trabajo, tengo un ejemplo muy claro que era sobre un trabajador que no tenía una relación directa y eso a él lo afectaba pues directamente porque él solo iba en medio tiempo a su trabajo y pues como solo iba medio tiempo a su trabajo no tenía pues el tiempo necesario como para dialogar con los otros, sino que simplemente iba a hacer su trabajo y luego iba para la casa. Otro factor fundamental que hace el entorno tedioso es el estrés laboral. El estrés laboral es un sentimiento o una manera en la que los trabajadores se sienten de presión externa, una presión que no los deja fluir, no los deja reaccionar a todo lo que sale del entorno. Entonces, una de las causas principales de este estrés es el tiempo corto. El tiempo corto nos dice que se ven muy presionados ante hacer una entrega de un trabajo para lograr la meta final. Entonces, uno de los ejemplos era que una de las clientas pues, de los entrevistados tenía una reunión muy importante, una situación muy importante y era de vital importancia entregar el trabajo completo. Lo que ocurrió fue que el entrevistado sufrió una enfermedad que lo dejó postrado en la cama un tiempo, pues corto, pero un tiempo, y no dejó fluir o no tuvo un tiempo prudente para realizar el trabajo, lo que generó en el entrevistado una tensión enorme. Según nos cuenta, desde ese momento decidió tomar como una regla y era dejar el tiempo prudente para realizar sus labores, debido a que la tensión de tener que entregar un trabajo muy rápido es algo inhumano. Otra causa también es la exigencia de una excelente calidad, ya sea por parte de pares o por parte de un jefe. Cuando se exige una alta calidad y no se tienen los procesos bien fundamentados, lo que ocurre es que no hay una igualdad de comunicación, entonces genera como un estrés de igual manera entre las personas, ¿no? Entonces no deja fluir las ideas, no representa bien la comunicación, entonces se pueden presentar peleas entre el equipo, o sea, es algo muy delicado las cuestiones del estrés laboral. Sí. Bueno, también es importante resaltar que así como hay un lado tedioso, hay una parte agradable en el ambiente laboral. Esta parte agradable quiero enfocarla un poco al área de servicios. ¿Por qué? Porque es que en el área de servicios es que encontramos esa relación con el cliente constantemente, día tras día, con tus jefes inmediatos, con todas estas personas. Entonces, llevándolo un poquito a nuestra investigación, había un caso en el cual uno de los entrevistados no tenía la suficiente preparación académica, ¿no?, para llevar a cabo su puesto. Sin embargo, tenía una excelente actitud y en el lugar donde llegaba era alegría, eran unas ganas de aprender impresionante. Entonces su relación con los compañeros de trabajo era fuerte, porque se apoyaban entre sí, le daban las pautas y las indicaciones adecuadas para que éste llevara bien su trabajo. Asimismo, como hacía muy bien su trabajo, pues había posibilidades de escalonamiento laboral, lo cual era algo súper importante y lo logró llevar adelante.
y tenía una relación con sus clientes muy buena, porque es que sus clientes son la base de su trabajo, es lo más importante. Entonces él contaba que, digamos, cada vez que tenía una entrevista, anotaba en su agenda los gustos, las actividades, todos los hobbies, las cosas que su cliente hacía. ¿Por qué? Porque él quería generar una empatía con ellos, y esta empatía pues venía por parte y parte, y si se llevaba a cabo, pues entonces el ambiente iba a ser mucho agradable, y en la siguiente entrevista que iba a tener con él, pues la relación iba a ser cada vez más cercana y iba a ser más estrecha. Asimismo, si tú generas una buena impresión pues con ese cliente, él va a hablar de eso con los demás. Entonces eso va a ser un círculo en el que te va a estar envuelto siempre, y donde tú empiezas bien y agradando con las personas, pues todo se va a llevar muy bien. Entonces aquí es la importancia de lo que es la calidad humana y buscar el bienestar no solo individual, sino también de los demás. Y por último, al hacer esto y a llevar una buena relación, lo más probable es que uno pueda cumplir sus objetivos de la empresa. Y por lo tanto, no solamente los clientes ni uno mismo, sino que también nuestros jefes, nuestros compañeros, absolutamente todos en la organización, pues se van a encontrar en un ambiente agradable y satisfactorio. Claro, sin embargo, ¿no? Aunque lo más importante que hace el ambiente laboral es el cliente, hay otro brazo muy importante, y es el jefe, ¿no? Es de vital importancia, ya que sin jefe se encuentra aplastadora tus ideas, te reprime totalmente, es un ambiente laboral muy pesado, no deja fluir las cuestiones de trabajo, ¿no? Y eso nos explicaban de aquellos pues entrevistados que tenían su propia empresa, nos hablaban de que trataban cada vez de ser mejor, hacer un feedback, pues buscando cómo poder ser mejor jefe, cómo poder enseñar, desarrollar ideas, desarrollar empleados. Claro, porque entonces el jefe es el que está a la cabeza, es el que manda y que lleva el barco. Entonces, motivarlos a todos. Es de vital importancia, el jefe marca el ambiente laboral. Sí, mira que tocando este punto, el mismo entrevistado que comenté hace unos segundos, a él cuando lo ascendieron, pues le tocó en su momento ser un jefe. Y él cuenta que para desarrollar este cargo, lo importante era compartir con sus empleados. Entonces, él se tomaba un día de la semana y se iba con sus empleados, se iba caminando, y entonces les decía, como preguntando, no regañando, sino hablando, como que, y ya notaste tal cosa que te dijo el cliente, y tienes tu agenda, tienes tu lápiz a la mano, ¿qué pudiste observar? Como una conversación, siéndolo muy ameno para que todo se pueda llevar muy bien, porque como acabas de decir, es muy importante el acompañamiento del jefe. Bueno, el tercer pilar fundamental es conocido como el desarrollo. El desarrollo es cómo uno puede crecer, o las empresas o por el sector humano. Entonces, a continuación hablaremos de esto, desarrollo humano y empresarial. En desarrollo humano tenemos a las personas con estudios de pregrado, personas con estudios técnicos, personas con estudios superiores a un posgrado. Como pudimos ver dentro de nuestros entrevistados, ellos cuando estaban trabajando en una empresa podían empezar desde muy tempranas edades. Por lo tanto, no tenían como un estudio previo y fueron viendo que era necesario como ir al colegio, a la universidad, y como que desarrollarse intelectualmente para así pues realizar mejor su trabajo. Uno de los entrevistados empezó a los 7 años, pero empezó con trabajos informales. De esta manera pues él fue viendo que era necesario una profesión para poder obtener un trabajo pues mucho mejor, y así una remuneración mayor para tener una calidad de vida superior. Claro que en este punto a mí me sucedió con uno de los entrevistados, o entendimos pues todos que él ni siquiera alcanzó a terminar su bachillerato, quedó hasta sexto de primaria, y así todo logró salir adelante y ocupó unos grandes puestos en empresas como Inoxpirin. ¿A qué decía él? Que yo le pregunté, ¿y nunca te surgió la idea de querer realizar como una carrera universitaria, profesional, un título? Y me comentaba que las oportunidades de trabajo para él fueron tantas porque no había como tanta competencia en esa época. Entonces mantenía trabajando, era un constante trabajo, y no fue necesario para él buscar tener que llevar a cabo esta carrera o terminar aunque sea el bachillerato. No vio esa necesidad y él simplemente continuó. Y como era tan juicioso, por así decirlo, en los temas del dinero, en las responsabilidades, la disciplina en este tema, pues entonces él tenía sus ahorros, y a muy temprana edad, 5 años antes de lo que un hombre debería pensionarse en Colombia, él ya estaba pensionado, porque fue muy organizado en todos sus temas de dinero. Entonces, en esta época, hace algunos años atrás,
el tema de los estudios superiores, de posgrado, maestrías, doctorados, no tenía un impacto tan fuerte, pero a medida obviamente que hubo un desarrollo, fue cogiendo pues más fuerza, valga la redundancia, y por eso es que digamos actualmente, hoy en día a nosotros nos toca estudiar más, existen las modalidades de tener que hacer doble carrera, porque la competencia cada vez es más difícil. Yo lo veo más como que las empresas se enfocaban en un desarrollo a futuro en las personas. Por ejemplo, un entrevistado nos decía que a sus hijos, la empresa donde él laboraba le pagaba el estudio pues a los hijos de él, así para cualquier trabajador pues de alto rango. Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo empresarial, es de vital importancia pensar en cómo nuestros entrevistados, cómo las personas mayores impulsaban este desarrollo empresarial. Eran ellos los pilares fundamentales para el crecimiento económico de todas las empresas. Un ejemplo es que un entrevistado trabajó en Carvajal y él decía que siendo Carvajal una empresa tan grande, se enfocaba en las empresas pequeñas, en las microempresas que apenas estaban empezando para apoyarlas financieramente y pues con su experiencia para que éstas también crecieran. Claro, eso es un factor muy importante, solo a pensar a futuro, ¿no? En absorción de empresa y pensar a futuro de cómo todas estas personas tenían que llevar a cabo todas estas de apadrinamiento de las empresas. Es muy importante. Sin embargo, pues yo pienso que lo hacían más por el lado de las políticas que estaban implementando el Estado, de la exención de impuestos, pues eso era una gran retribución que hacía la empresa. Claro, era un dinero enorme que las empresas se ahorraban. Este es el caso de las empresas que construyeron el Santander de Quilichao después del incidente, que el gobierno abrió los espacios para una extensión de impuestos a las empresas que contrataran a esas personas. Por otro lado, tenemos la diversificación de producción. Esto quiere decir que, digamos, estas empresas tenían que pensar y innovar en sus productos debido a que, pues, no tenían como la totalidad de información de las personas, por lo que tenían que salir, digamos, a interactuar con la sociedad para que estos les dijeran como que qué tenían que hacer o como que cuáles eran las necesidades y sus preferencias y así innovar en su empresa y pues de este modo crear un desarrollo para todos sus empleados y para la sociedad. Volviendo un poco al tema de desarrollo de ciudad, es el caso de un familiar de los entrevistados que nos contaba como una anécdota de que exactamente en la ciudad de Santander de Quilichao habían dado que el 70% de los empleados que contrataron las empresas debían ser de la zona. ¿Esto con qué fin? Con implementar un desarrollo rural pues, de la zona económico, impulsando exactamente eso, el factor humano, enfocando a los trabajadores, al sector humano, pues que crecieran y quizás pudieran tener un mejor futuro, calidad de vida. Y aún así, si las personas crecían, el pueblo crecía, podían emprender un ciclo de mejoramiento. Seguidamente ahora tenemos un punto demasiado importante y muy crucial, ¿no? Diferenciador, y es la igualdad de género. Cómo de pronto los hombres y las mujeres jugaban un papel importante. Entonces ser un hombre que tenías que llevar el dinero a la casa, todo eso es muy importante. Entonces el primer tema que vamos a tocar es mujeres obligadas pues a realizar un trabajo que no querían. Del mismo modo, pues podemos ver que dentro de este subtema podemos ver la diferenciación de salarios. En lo que pudimos ver en los entrevistados es que como que las mujeres obtenían un salario menor a lo de los hombres, solamente porque digamos en esa época se notaba mucho esta diferencia de géneros. Y así como las mujeres asignadas a trabajos de hogar, lo que tomaba mi compañero pues ahorita era como que digamos a las mujeres no se les tomaba tanto en el trabajo, sino que el hombre era el que tenía que salir a conseguir el dinero de la casa. Entonces ellas pues se quedaban en la casa y no podían conseguir un trabajo pues digamos como profesional ni desde bueno, ese es el ejemplo de uno de los entrevistados que es muy delicada, en el que nos cuenta acerca de que su sueño fue frustrado, ¿no? De tener un futuro profesional solo porque
pues los padres, ¿no? Que comprendían una familia amplia y pensaban que solo los hermanos hombres eran los encargados de, pues, de salir al mundo profesional, de tener un futuro claro y eso, ¿no? Entonces nos hablan de que ella pues frustró su futuro y le tocó acoplarse a lo que debían hacer las mujeres de la época, ayudar en la casa, tener empleos como la costura, cosas de mujeres. Entonces es un tema muy delicado. Y mira que ya que mencionas este punto, uno de nuestros entrevistados pues hacía parte de una familia de 12 hermanos, de los cuales la mayoría eran hombres y la minoría eran mujeres. Entonces hubo un contraste aquí, ¿no? Porque uno de ellos nos comentó que empezó a trabajar a partir de los 8, 9 años en promedio, a querer conseguir sus propias cosas y los elementos básicos pues, de la familia. Y entonces empezó a trabajar y a estudiar y todo este proceso. Y una de las hermanas dentro de este mismo núcleo, pues, ella quería comenzar este mismo proceso, ¿no? Y entonces en la familia, pese que los padres no apoyaban, no sé, pues sí, como que apoyaban más a uno y al otro, sin embargo a la mujer le ponían trabajos en el hogar. O sea, ella podía estudiar, puede hacer, ella verá qué hace, pero igual me tiene que responder con lavar los platos, con atender la cama, y más si era hermana mayor, tenía que estar del cuidado pendiente de sus hermanitos menores. En cambio los hombres, pues no los apoyaban, pero no les estaban como poniendo tantas responsabilidades e impedimentos para que ellos salieran y pudieran llevar a cabo ya sea sus estudios o sus trabajos o lo que sea que estuvieran haciendo. Esto se refiere como a la baja oportunidad de ascenso empresarial. Pues lo que quiere decir que, digamos, los hombres podían obtener un trabajo mucho mayor que las mujeres y pues de esta manera era la remuneración. Asimismo, como las jornadas laborales diferentes, pues que de pronto si las mujeres ya estaban trabajando, pues les dejaban más trabajo que a los hombres, y así les pagaran pues diferente. Y es vital, ¿no? Aclarar algo que es en la actualidad, aunque sea un poco del tema, y es que por parte del gobierno se están viendo como sanciones, y eso lo ve a uno, de que el 33% de las curules, cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. Entonces es una manera como de implementar pues la igualdad de género. Sí. Bueno, entonces hablemos ahorita un poquito acerca de la contratación. Bueno, ya que mi compañera menciona el tema de contratación, existen dos tipos. El primero que voy a hablar es el contrato verbal. Para el contrato verbal, uno de mis entrevistados pues decía que él tuvo de los dos tipos de contratos, sin embargo, que este verbal le parecía mucho mejor debido a que no tenía como la deuda legalmente de cumplir con este contrato. Pero no era como el compromiso atado. No, y en la antigüedad el contrato escrito casi no se había implementado, y más como veíamos que ellos empezaban desde tan temprana edad, ellos no podían firmar un contrato legalmente. Entonces, digamos, nuestros entrevistados comentaban que ellos simplemente hablaban y iban y generaban, como mencionamos pues hace inicios de nuestro video. Entonces, como se mencionó anteriormente, la importancia de generar esta empatía, ¿no? Entonces ellos recurrían a las personas, a los jefes al mando, y hablaban con ellos y pedían como esa oportunidad de ser parte de la empresa. Y ellos aceptaban o no aceptaban según sus preferencias, según la necesidad de tener a alguien trabajando para ellos, sin importar, sin darle una gran importancia a este contrato. Asimismo, también nos mencionaban que ellos, siendo menores de edad, no siempre iban y les pedían permisos a los padres, los cuales hoy en día se ve mucho, ¿no? Que tienen que la firma de los padres autorizándolos. Eso no se veía en esa época, todo era como más relajado, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Entonces ellos podían simplemente ir, y él mencionó un caso en el que sí decían como que, bueno, y sus padres se encuentran de acuerdo, y él decía, hablaba por ellos, decía sí, no hay ningún problema, y ellos ya aceptaban esto así. Entonces se puede decir que había como más un contrato verbal, y más desde ellos que empezaban desde temprana edad. Claro, pero estos contratos verbales traían consecuencias en los que, listo, la persona no se hacía cargo de las responsabilidades, pero la empresa de igual manera no se hacía cargo de retribuirle de alguna forma o traer consecuencias a otras cosas. Entonces nos hablaban de que una interesada tenía un accidente, pues tenía el contrato verbal, ella tenía un accidente, y la empresa totalmente
ausente pues de auxiliar a esta persona. Y no hay una forma en la cual ellos puedan constatar o ir como a debatir ese punto de por qué no están apoyando, Claro, porque y- no existe este contrato. Y no había un ministerio de trabajo en ese momento impulsando o tratando de hacer un fuerte en impulsar eso. Ahora es totalmente distinto a lo que se ve ahora, de que es obligatorio generar un contrato escrito en el que las ambas partes definan lo que quieren, el objetivo, buscar salario, cuentas. Pues por lo mismo que tú dices, o sea, porque la mayoría eran como empresas informales que contrataban a menores de edad. Entonces, como, ¿qué contrato escrito va a ver si no es legal? Exacto. Era en la informalidad todo lo que se presentaba. Cabe decir también que en este punto no es que porque todo sea verbal, pues si no haya como una parte escrita, no, digamos, existía ese proceso de entrevista, ¿no? Porque uno de nuestros entrevistados nos decía que cuando ella pues pudo avanzar de cargo y fue gerente, pues y fue jefe, o sea, sí existía también en la época contratos pues escritos y él le tocaba hacer el proceso de entrevistas, preguntar. Mencionaba pues que él con 3 preguntas básicas ya sabía si esta persona iba o no iba a ocupar el puesto. Entonces, en este tema de la contratación también es muy importante recalcar o mencionar la importancia de las entrevistas, de presentarse bien, de la puntualidad. O sea, esos aspectos son cosas que también se veían anteriormente, pues, para llevarse a cabo el contrato. Como el compromiso de las personas por cumplir, así sea verbal o escrito. Exactamente, el ente de que entonces mi palabra es la que está en juego, Exacto. de cómo voy a quedar posiblemente referenciado para un futuro trabajo. Es todo eso muy importante, recoger todas esas responsabilidades, ya sea obligado por un papel o no, entonces estar pendientes de todo, vital. Entre las condiciones laborales también se encontraba la formación y era como entraba la persona antes al cargo público, pues al cargo, y cómo salía después del cargo, cuál era todo el proceso o los antecedentes, era toda esa carrera. Entonces nosotros encontramos en los entrevistados de todo, personas que no habían hecho ningún estudio a personas con posgrados y pues diferentes pues, índices de escolaridad. Del mismo modo, pues esto se refiere como a lo empírico, a que pues ellos se capacitaban de una manera aprendiendo como a ver a los otros trabajadores y pues de esta manera. También se encontraron dentro de nuestras entrevistas a aquellos que habían hecho pues estudios superiores y como de esta manera iban progresando. A mí me parece importante decir aquí en este tema de la formación, aunque ya se mencionó un poco anteriormente, que no era tan exigente como lo es hoy en día. En nuestros entrevistados, como les digo, pues entonces se encontraba gente que no necesitaba haber tenido una carrera, sino más que su actitud y sus ganas de querer salir adelante. Entonces aquí se veía pues todo el tema de los compañeros, que los compañeros le enseñaban, los jefes inmediatos y todos estos casos. Sin embargo, también había entrevistados que obtenían su carrera, había unos que eran administradores de empresa, por ejemplo, y esto les ayudaba mucho a continuar pues por esa línea o querer expandirse, eso ya va muy de la persona. Pero no se veía pues necesidad de hacer 2 carreras o un doctorado, algo así. Eran muy bajas esas necesidades. Y como que con una sola carrera podían llegar a aspirar a cargos muy altos. Hoy en día con una sola carrera es muy difícil que uno diga, no, solo estudié tal cosa y me soy la presidenta o la dueña. Es muy difícil lograr esto, ¿no? Sus objetivos, claro. Entonces, Pues apartándonos... Pues esto también se ve porque las empresas anteriormente porque las empresas no exigían una formación profesional. Sin embargo, hoy en día todas las empresas pues como quieren salir adelante, quieren ser internacionales, por eso es que ya exigen a personas más capacitadas. Por otro lado, pues tenemos la planta física. Como lo pudimos ver dentro de nuestros entrevistados, hubo aquellas personas que trabajaron, digamos, en el ambiente como de servicios. De este modo, pues podemos ver que habían como consultorios y de esta manera, digamos, si era un abogado o pues trabajaba en el ámbito pues jurídico, veíamos que se podía dividir dentro del comercial y bufete de abogados. De esta manera, pues la gente se organizaba para poder suplir las necesidades de las personas y así pues tener un mejor trabajo.
Claro, también en la planta física se encontraba la persona que estaba en el campo, ¿no? La planta física encarna, pues recoge todos los espacios físicos en los que la persona encarnaba su labor. Entonces teníamos a las personas que estaban desde el campo recogiendo, todas esas personas también en las fábricas, en cargos de producción y como lo decías tú, en oficios administrativos, entonces lo que aplicaban oficinas de igual manera. Muchos de estas personas trabajaban eran en consultorios o como eran comerciantes en las calles, entonces tenían que salir a hacer sus ventas y su misma planta física era la calle. Sí. Por otro lado, pues tenemos las fábricas. Dentro de nuestros entrevistados encontramos que había personas que trabajaban pues en muchas empresas, digamos de esta ciudad o pues de otras, y pues esto hacía parte del sector industrial, donde podíamos encontrar pues personas que, digamos, iban al campo a recoger y tenían su propia empresa, o pues desde ese sitio, pues, como que apoyaban a otras empresas y se conectaban con los demás. Otra de las condiciones principales y tal era el tiempo que ellos permanecían laborando. Entonces, habían desde los que laboraban medio tiempo, que ocupaban sus trabajos en otras cosas, trabajos de hogar, cuidando, o hasta rutinas deportivas, en hobbies, y también tenemos los que trabajaban completo su jornada laboral, de pronto horas extra, y teníamos hasta los que se excedían, que quizás no cumplían una jornada laboral y pues manejaban su propio tiempo. En el caso de los administradores de las empresas, que ellos manejaban sus propios tiempos, tenían rutinas largas o en otros casos rutinas más cortas. Sí, en este punto me parece importante mencionar que por lo menos aquellos que se desempeñaban en esta área de servicios, del cliente, las relaciones, el tiempo no era como muy medido exactamente, como decir, no, voy a trabajar de tal hora, no, eso consistía más en, porque tú tienes que interactuar con las personas, entonces es simplemente lo que suceda en el momento, lograr, puedes generar esa venta, convencer al cliente, eso no es fácil, es un proceso difícil que lleva largas horas de trabajo, por así decirlo, pero entonces aquí es importante decir que si ellos lo hacen con ese amor y esas ganas por el área de servicio, esa motivación, ¿no? de lograr, de prestarle esa ayuda a las personas, entonces este tiempo no se vuelve tan, no, es el trabajo, no, sino más bien salir adelante en ese proyecto de ellos de vida. También cabe recalcar que algunas de las personas entrevistadas trabajaban medio tiempo, pero en 2 trabajos. O sea, medio tiempo en la mañana y medio tiempo en la tarde. Pues esto se debía a las condiciones pues económicas que pasaban en esa época y pues necesitaban más dinero. Claro, entonces ahora quiero traer a colación el caso de los administradores, ¿no? Que entonces eran los jefes de todo. En el caso en el que ellos manejaban su propio tiempo, entonces uno dice a veces esto es una cualidad que iban a tener más relajados, pero según sus testimonios no era así. Según nos cuentan, ellos se encargaban, se apropiaban del proceso, entonces sus cargas laborales eran más pesadas, sus tiempos de permanencia eran mayores en las empresas debido a que tenían que estar al tanto de cómo se desempeñaba cada una de las etapas de los procesos. Entonces nos decían que para ellos era fundamental eso, entonces estar pendientes de cada uno de los procesos y no se tomaban en cuenta su horario. Entonces, claro, y si ocurría alguna falla o algún inconveniente en la empresa, ellos tenían que estar ahí para solucionarlo, ¿no? hacerse cargo inmediatamente. Vamos a hablar acerca de lo que es la creación de empresa. Claro, como teníamos, pues no la mayoría, por decir así, porque algo que hay que aclarar es que el espíritu emprendedor no era un fuerte. Sí, no era un fuerte de las personas de esa época, no tenían en su chip mental la creación de empresas. Sí, o sea, ellos lo creaban, los educaban, para simplemente casarse, tener una familia, conseguir un trabajo y sostener a esa familia, no ir más allá de, la verdad. Más allá. Claro, trabajar en una empresa, pero para trabajarle a un jefe, ¿no? Como que ellos pensar en como que qué es lo que quieren las personas y yo pensar como en hacer una empresa que sea innovadora y que, digamos, como que cree productos que sean solo míos. Ellos pensaban solamente en trabajar y trabajar, pero no en lo suyo. Claro, entonces, pero cabe aclarar de la historia de uno de los testimonios, ¿no? De una persona que fue emprendedora, claramente pues trabajó como un empleado normal, pero surgió de pronto la mentalidad de emprender.
Entonces nos cuenta que en su propiedad tuvo dos empresas, una de ellas de tornillos y otra de un alquiler de maquinaria pesada, de todo lo que era el sector de carrotanques, pues se los alquilaba a las empresas, entonces eso es vital. Entonces tener una creación, y nos contaba el desarrollo que tuvo de tener una máquina, empezar a tener ya 10 y cómo manejaba todo eso, era importante, y a la riqueza pues que alcanzó a tener fue muy grande. Entonces, importantísimo recalcar. Sí, en este punto creo que es importante como resaltar esa labor de las personas, porque en esta época casi no había capacitación para crear una empresa. Hoy en día podemos encontrar seminarios, videos en internet, en las redes sociales abundan. El hecho de crear, innovar es algo que está constantemente en la actualidad, y con el tema de la globalización, la tecnología. En cambio en esa época no, entonces aquellas personas que lo hicieron en su época es de reconocer, ¿no? Esta labor. Es vital. Entonces en conclusión podemos decir eso, ¿no? Que muy pocas personas lo lograron, pero los que lo lograron salieron adelante. Aquí damos por finalizados nuestras entrevistas, conclusiones, charlas que tuvimos de la investigación, y todas las conclusiones pues que nos arrojó estos testimonios, hablar con estas personas, estar ahí con ellos. Escucharlos, eso, yo creo que eso nos abre mucho la mente a nosotros, ¿no? Y es las nuevas perspectivas, ver cómo ven el mundo, conocer, porque es que cada persona es un mundo diferente. Todos se desarrollaron en una ciudad diferente, con familias diferentes, culturas, una cultura diferente totalmente. Entonces conocerlos, hablar con ellos, hacer este símil entre ellos es muy importante y enriquecedor para nosotros, ¿no? Sí. Y también nos va a aportar, estoy supremamente segura de que nos va a aportar para aplicar ciertas cosas en lo que es hoy en día nuestro trabajo y lo que podemos llegar a hacer en un futuro. Entonces, Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en el próximo video.